aproximadamente 6 años allá, y en el tiempo que estuve por allá, pues estuve sirviendo en una iglesia, y en una de esas iglesias conocí a una persona llamado José. Algunos de ustedes les he compartido que el hermano tenía un tumor en su cabeza. El tumor le creció tanto que dañó todo su sistema nervioso, por ende perdió su vista, es decir, él era ciego, no podía ver. Pero también él tenía diabetes, y por la diabetes que tenía le cortaron una pierna. No podía caminar, andaba en silla de ruedas. También tenía un problema en su espalda, constantemente lo tenían que drenar. En fin, esta era la condición del hermano. Les he contado también que en alguna ocasión, después de que terminó el servicio un domingo, recuerdo que su esposa Vicky lo llevaba en su silla de ruedas, lo acercaba, el hermano llegaba a saludarlo, me despedía: hermano, Dios le bendiga, que tenga un buen camino. Y una de esas ocasiones que él se despidió, me dio su mano y puso un billete de 20 pesos en mi mano. 20 pesos. Esos 20 pesos ha sido la cantidad más grande de dinero que yo he recibido de apoyo de un hermano en Cristo. Y digo más grande porque al estar en una ciudad donde el calor llega a 45 o 50 grados, lo que más se te antoja es una Coca-Cola bien fría. Pero al estar estudiando en el colegio experimentas lo que es una verdadera necesidad, porque los fines de semana tienes que viajar al lugar donde te toca servir. En mi caso tenía que viajar 4 horas, 4 horas de ida y 4 horas de regreso, y no hay dinero. Compras tus libros, pagas tu semestre, pagas tu colegiatura, y tienes que invertirte bien para que lo poquito que tienes que pensar en ti también. Lo que vas a necesitar durante los próximos 6 meses, porque no vas a trabajar, te dedicas a estudiar. Entonces, pues experimentas lo que es la necesidad. Y los fines de semana, pues se te antoja una coca, como a todo mundo, ¿cierto? Se antoja una coca. En la comida o yendo de camino se antoja una coca. Pero como no tienes dinero, ¿qué crees? Pues uno se tiene que aguantar, ¿verdad? Ahora, nosotros íbamos a nuestro campo y el colegio nos proveía, el colegio nos pagaba el pasaje de ida. No era de nuestro dinero, nos apoyaba de esa forma. De regreso, la iglesia era quien nos apoyaba con el pasaje para regresar al colegio. Porque no sabían que no teníamos dinero. Entonces, este hermano, al poner estos 20 pesos en mi mano, pues fue la gloria para mí, porque eso te alcanza para una. Y digo que esto ha sido monetariamente la cantidad más grande que yo he recibido. ¿Por qué? Porque si somos francos, y esta es mi forma de introducir mi tema, ¿qué podía yo esperar del hermano si está ciego? ¿Qué podía yo esperar del hermano si está en silla de ruedas? ¿Qué podía yo esperar del hermano si le dijeron que tenía 3 meses de vida? ¿Qué podía yo esperar de él? Nada. Pero ¿saben una cosa? Sus 20 pesos que puso en mi mano fueron una forma de servir, de servirme él a mí. ¿A poco una persona en esa condición puede servir? ¿Con 20 pesos? Yo te estoy testificando que sí. Esa es la forma que él me sirvió a mí. Nuestro tema el día de hoy es: la vida de Jesús me llama a servir. Y todos de alguna manera usamos en algunas ocasiones, cuando hay un mensaje, cuando hay alguna palabra, cuando hay incluso alguna indirecta, la usamos no para referirnos a nosotros, como ahí te hablan, como el mensaje es para ti, no es para mí. Todos hemos hecho eso, ¿cierto? Ahí te hablan, ahí te hablan, ahí te hablan. Pero el mensaje del día de hoy es: la vida de Jesús me llama. No te habla a ti, no te habla a ti, me habla a mí. Me llama a mí a servir. Y
La manera en que vamos a mirar este tema, quisiera pedirte que vayas al Evangelio de Juan. Juan capítulo 13. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 13. Vamos a leer del verso 1 al verso 17. Y vamos a ver en este pasaje la vida de Jesús en servicio. Y el porqué de nuestro tema, la vida de Jesús me llama a servir. Entonces, quiero que tengas en mente la vida o el testimonio que te di de este hermano, José. ¿Cuál dijo? Perdón. Juan, capítulo 3, hermana, vamos a leer del verso 1 al verso 17. Y mientras lo leemos, quiero que no pierdas de vista la vida de este hermano que te conté. Este hermano me sirvió a mí. Así, con lo poquito, así en la condición como te describí, como escuchaste, este hermano me sirvió. Y la vida de Jesús nos llama también a nosotros a servir. De manera que si tú piensas o has opinado de ti mismo que tú no puedes servir, hoy vas a comprender que tú puedes servir más de lo que imaginas. Y seguramente hoy vas a encontrar una forma de poder servir a alguien. De hecho, recuerdo que uno de mis profesores decía lo siguiente, cuando hablábamos de domingo de la iglesia. Decía, el día de domingo, el día de iglesia, la iglesia no se trata de que tú vayas y asistas, te sientes y escuches el mensaje y digas, oh, estuvo bonito, muy bien. No se trata de eso. El día de iglesia se trata de que tú sirvas a otros. Porque si vamos a la iglesia y solamente nos sentamos y escuchamos el mensaje y salimos y no hacemos nada con lo que hemos escuchado, no sirvió de nada ir a la iglesia. Y él decía, tenía una forma de hablar, porque es americano, decía, tenemos que hacer algo con lo que aprendemos y escuchamos. Entonces, hoy que vamos a escuchar la vida de Jesús, o la vida de servicio de Jesús, nos va a ayudar. Vamos a leer entonces. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Una de las ventajas de las Biblias actuales es que yo traigo un comentario que usé una Biblia que usé en el colegio, el Nuevo Testamento, y trae 4 versiones: la Reina Valera, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional. Entonces, pues puedes leer al mismo tiempo la misma versión. Ajá. Entonces, se las voy a leer en la versión Dios habla hoy. Ustedes escuchen, síganme con su vista los que tienen su Biblia, y la palabra de Dios dice así, hermanos. El subtítulo de esta porción dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. Jesús lava los pies de sus discípulos. Verso 1. Era antes de la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. ¿Qué es lo que sabía Jesús? Que tenía que entregar su vida por usted y por mí. Él sabía eso, ¿cierto? Él siempre había amado a los suyos que estaban en el mundo y así los amó hasta el fin. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Así que, mientras estaban cenando, se levantó de la mesa, se quitó la capa y se ató una toalla en la cintura. Luego, echó agua en una culangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo, jamás permitiré que me laves los pies. Respondió Jesús, si no te lavo los pies, no podrás ser de los míos. Simón Pedro le dijo, entonces, Señor, no me laves solamente los pies,
sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le contestó: el que está recién bañado no necesita lavarse, mas los pies, porque está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Verso 11. Dijo: ¿no están limpios todos? Porque sabía que quién lo iba a traicionar. Verso 12. Después de lavarles los pies, Jesús volvió a ponerse la capa y se sentó otra vez a la mesa y les dijo: ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavar los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más grande que su señor, y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Jesús está hablando del servicio. Jesús dice que una persona que sirve y que una persona que entiende el significado del servicio y si lo pone en práctica, dice Jesús que esa persona será la persona más dichosa. Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu palabra que fue hablada por ti. Y oramos, Señor, para que tu palabra en esta mañana inspire nuestra vida, inspire nuestro corazón, inspire nuestra mente, Señor. Y dado que estamos viendo este tema de seguir los pasos de Jesús, que esta porción de tu palabra en esta mañana, Señor, nos ayude para que nosotros podamos imitar tu persona, tu ejemplo de servicio y humildad. Y que al hacerlo, Señor, podamos descubrir lo maravilloso que es servir a otros. Que de la manera, Señor, que vemos que tú has servido a la humanidad, Señor, esto inspire en esta mañana nuestro corazón de poder servir también a aquellos, Señor, aquellos que son tus hijos. Padre, que tu palabra pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón, que pueda, Señor, hacer algo en nuestras entrañas y que, Señor, seamos movidos por medio de tu Espíritu a imitar, Señor, el modelo, el ejemplo y la imagen que tú nos has dejado de un servidor, de alguien que sirve, Señor, por amor, de alguien que sirve, Señor, a los necesitados, de alguien que sirve, Señor, porque como está escrito, Señor, y lo dijiste en alguna ocasión, que todo aquello que hagamos a alguno de tus pequeños es como que si a Dios se lo hiciéramos, Señor. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos y pedimos de tu ayuda para que en esta mañana tu enseñanza pueda ser de bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, les decía, hermanos, acerca de este hermano. ¿En serio ese hermano me sirvió? Y con esto no quiero decir que usted tiene que servir. Con esto quiero decir que el ejemplo de la vida de Jesús nos llama a todos a servir a alguien. El propósito de este mensaje, hermanos, es que usted y yo podamos ser invitados, podamos ser llamados y podamos disponer de nuestro tiempo, de nuestra vida para poder servir a alguien. Ahora, el pensamiento que quiero que usted se lleve a casa en esta mañana es que usted sepa lo siguiente. Para servir de lo que estamos hablando, de la vida de Jesús, para servir no existe ningún grado ni ninguna posición para poder servir. Es decir, que para poder servir, usted no tiene que tener un grado o un título, decir, cuando tenga este título, cuando alcance este título, ahora ya voy a poder servir. No existe un título para servir. Tampoco hay un grado, es decir, no hay dentro del liderazgo una posición como que la persona ocupa cierto lugar o cierto ministerio y por eso está sirviendo. No. En otras palabras, para poder servir, usted lo puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier hora, usted puede servir. ¿Sale? Ahora,
Hay una frase que un autor dijo, y la frase es la siguiente: la medida de un hombre no es cuántos siervos tiene, o no es cuántas personas él maneja, sino a cuántos hombres él sirve. Lo voy a repetir: la medida de un hombre no es cuántos siervos tiene, sino cuántos hombres él sirve. Ahora, nosotros cuando pensamos en la vida de servicio de Jesús, llama la atención de una manera muy poderosa, hermanos, que una de las cosas que más destaca de la vida de Jesús, o uno de los aspectos que más destaca de la vida de Jesús, es su vida de servicio. Eso es lo más grande en la vida de Jesús, y más, o cobra más sentido, cuando nosotros consideramos quién es Jesús. Jesús, siendo el creador, siendo el dueño del universo y de todo lo que existe, se dispuso a servir a usted y a mí. Por eso es lo más significativo de la vida de Jesús, su vida de servicio. Siendo el Rey, siendo el creador, se dispuso a servirnos a nosotros, las criaturas. Él nos vino a servir. Ahora, y lo que llama más la atención de este pasaje que acabamos de leer es que ese creador del que estamos hablando, ese dueño del cielo y de la tierra, de todo el universo, se inclinó en sus rodillas, las dobló para servirle a usted y servirle a la criatura. En este caso, del ejemplo que estamos viendo de sus discípulos. Llegó a arrodillarse el creador para lavarle los pies ¿de quién? De sus discípulos. ¡Ah, caray! El creador se arrodilló para lavar los pies de sus discípulos, y la respuesta es sí. Ahora, esta acción de Jesús, hermanos, de arrodillarse y lavar los pies de sus discípulos, es algo que quizá va más allá de nuestro pensamiento. Es algo que va más allá de nuestro mismo corazón humano. Y va más allá porque quizá esto es algo que nos cuesta a nosotros trabajo hacer. Pero este es el modelo, este es el ejemplo de la vida de Jesús, que nos llama también a todos ¿a qué? A servir. Y en esta mañana quisiera que viéramos, hermanos, 3 aspectos de este pasaje que acabamos de leer, de cómo Jesús lavó la vida de sus discípulos. Recuerde, Dios en Jesús, siendo el dueño, el creador del universo, se arrodilló para servir a las criaturas. La primera cosa que quiero que nosotros podamos notar, hablando del servicio y de cómo la vida de Jesús nos llama a servir, es la actitud de Jesús al servir. La actitud de Jesús al servir. Y digo esto de la actitud de Jesús al servir, hermanos, porque yo les decía de este hermano que puso esa cantidad, lo hizo tan contento. Y la verdad, una de las cosas que yo he aprendido en la iglesia es justamente esa parte de servir. Por casi 10 años estuvimos sirviendo en la iglesia cristiana Valle de Esperanza, como ustedes ya lo saben, y de ese tiempo que nosotros servimos, en ninguna ocasión el pastor se preocupó por lo que es el servicio, por lo que es las sillas, por lo que es las mesas, por lo que es el programa. ¿Por qué? Porque tenía gente que servía. Y él no se preocupó por eso. Todo lo relacionado a la iglesia, a lo físico, había gente que lo hacía. Y de verdad que servir es algo muy bonito. Ahora, menciono esto también porque a lo largo de esta misma experiencia he mirado que, y eso es normal, que a Dios nos da capacidades a todos, nos da dones diferentes. Y a lo mejor Dios nos ha dado el don de servir, por eso no nos cuesta. Pero a la vez también he mirado que hay algunas personas que les cuesta trabajo. Incluso yo recuerdo que cuando primero
en los primeros días que Cristo me alcanzó, recuerdo que me convocaban, oye hermano, o el pastor me convocaba, usted va a venir a poner las sillas, y yo así como, ¿yo por qué? Pues que no, o sea, yo nomás quiero venir, ¿no? Y nos pasa a todos, bueno, a mí me pasó. Más adelante, al comprender la vida de servicio de Jesús, fue como pienso yo que Dios nos fue capacitando, nos fue instruyendo para poder servir. Ajá. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Y vamos a leer, le voy a pedir a algún hermano que me apoye leyendo los siguientes versos, que me ayuda o me apoye a leer el verso 2 al verso 5 de este capítulo 13 de Juan. Vamos a mirar cuál fue la actitud de Jesús cuando Él sirvió a sus discípulos. Verso 2 al verso 3, alguien que me pueda apoyar. Hermana Gema, si usted me puede apoyar, hermana, por favor. El verso 2. Y cuando cenaban como el diablo, y había puesto en el corazón de Judas, ¿qué dice? Traicionarlo. Iscariote. Iscariote, hermana. Eso. Ajá. Judas Iscariote, Ajá. ¿está bien? Y cuando cenaban como el diablo, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregué, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que habían salido de Dios y a Dios iba. Gracias. Así llevan. Ay, perdón. ¿Hasta ahí? No, le falta ese uno. está ahí el 4. Le falta el 5. Se levantó a la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo. Ajá. Y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Gracias. Ya, estoy acabando. A ver, Pero pensé que ya había acabado. Adelante. ya enjuagarlos con la toalla con la que estaba servido. Gracias, hermano. Entonces, ¿cuál es la actitud de Jesús que vemos en este pasaje? Dos cosas llama a destacar. Dice, el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar ¿a quién? A Jesús. Entonces, ¿Jesús ya sabía que lo iba a traicionar Judas? Sí, ya lo sabía. Ok, ya lo sabía. 2, voy a continuar la lectura. Jesús sabía que había venido de Dios y que iba a volver a Dios y que el Padre le había dado toda autoridad. Jesús ya sabe que Judas lo va a traicionar. Jesús sabe que él vino de Dios y que va a regresar a Dios. Y Jesús sabe que toda la autoridad él la tiene, porque se la ha dado Dios. Entonces, sabe dos cosas: que Judas lo va a traicionar, pero también sabe Jesús que él tiene el poder para decir no. Por un lado, sabe que uno de los personajes, uno de sus compañeros que está con él, llamado Judas, lo va a traicionar y lo va a entregar. Pero por otro lado, Jesús sabe que él tiene todo el poder. Tiene todo el poder para que eso no pase. Ahora, piense por un momento, si usted fuera Jesús, ¿de qué echaría mano de estas dos cosas que sabe? 1, si usted sabe que Judas lo va a traicionar, ¿usted qué haría? No me lo diga, solamente piénselo. ¿Sale? ¿Ya supo qué haría? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Ya supo qué haría? ¿Qué haría, hermano? Lo sacaba las orejas. Pues. Ajá, a lo mejor lo sacaba. O a lo mejor, si usted sabe que lo van a traicionar, pues dice, pues patitas, ¿para qué las quiero, no? Yo me voy de ese lugar. Sí, eso yo haría. ¿Cierto? Eso haríamos. Ahora, ese es pensando en la primera cosa que Jesús sabe. Jesús sabe quién lo va a traicionar. Ajá. 2, Jesús tiene todo el poder para que ninguna de esas cosas pase. ¿Sale? Ahora, pensando que si usted fuese Jesús,
Si usted tiene todo el poder de Dios, ¿qué hubiese hecho usted? Ay, yo creo que en ese momento, pues, hasta desaparecer él mismo de donde estaba, irse lejos de ahí para escapar del peligro. A lo mejor, hermano, hubiera desaparecido de ese lugar, o a lo mejor sabiendo que hay un traidor, Sí. lo derrito, ¿no? Porque él tiene todo el poder para hacer eso. Ajá, él tiene todo el poder para hacer eso. Pero aún sabiendo estas dos cosas, ¿qué hizo Jesús? Se arrodilló y lavó los pies de sus discípulos. No corrió, no se escondió, no exterminó, no evitó. Dobló sus pies para lavar los pies de sus discípulos. ¿Cuál fue la actitud entonces de Jesús al servir? ¿Egoísta? ¿Arrogante? ¿Enojado? ¿Yo por qué? No. La actitud de Jesús al servir fue una actitud humilde. Ese es Jesús. ¿Por qué nos enseña cosas bien difíciles? Yo si hubiese hecho, yo sí lo exterminaba, pienso, hermano. Pues me va a traicionar, es mi amigo, pero me va a traicionar. Pero por eso es que no aprendemos del hermano Carlos. Aprendemos de Jesús. Que aún sabiendo que alguien lo iba a traicionar, que aún teniendo todo el poder para evitarlo, no reaccionó en contra del traidor, exterminándolo. No reaccionó de una manera autoritaria porque tenía el poder para hacerlo, sino que hizo, dobló sus rodillas y le lavó los pies de aquellos que amaban. Dijo el texto que los amaba, ¿verdad? ¿En serio sí los amaba? Sí. Su acción dice de eso, habla de eso. Aquí el pasaje que leímos describe eso, que los ama. Entonces, la primera cosa que aprendemos de este tema de la vida de Jesús que nos llama a servir es la actitud del servicio de Jesús, en humildad. Un hombre que sirvió en humildad, sabiendo que él tenía todo el poder o la autoridad para pedirle a sus discípulos que le sirvieran a él. ¿Qué hizo él? Él los sirvió a ellos. Él los sirvió a ellos. Ahora, sé que a lo mejor por nuestra cultura, a lo mejor es un poco complicado, ¿no? A lo mejor si tengo la uña larga, yo no voy a querer que la hermana Blanquita me lave los pies, ¿verdad? Pero, por ejemplo, siendo honestos, ¿qué se siente cuando a alguien le dan un masaje en los pies? Pues se siente bien agradable. Me lo han dado. Sí, más si me da por acá en el juanete, hermano, el juanete que tengo acá bien grandote, hasta voy a descansar, ¿verdad? Pero Jesús sirvió a sus discípulos de esa forma. Y la actitud en la que lo hizo fue muy humilde. No describe esta cita que Jesús dijo, ay Pedro, estas uñotas que tienes están bien grandotas. No. Lo que sí nos marca es que Él se arrodilló para lavar los pies de sus discípulos. Y si pensamos entonces ahora que el Creador, Dios, dobló sus rodillas para servir a sus discípulos, si hubiese un calificativo que pudiéramos poner, esa es una humildad extrema. Extrema. Pastor, Sí. en ese tiempo, por ejemplo, si usted viniera a mi casa, Sí. yo tenía la obligación de lavarle los pies al que venía de fuera Así a es. la casa, que lo invitaba yo a comer. Sí. Siempre se arrimaba la palangana o no sé qué, lavaba ahí los pies y los secaba. Sí. Hay otro párrafo parecido a ese, el que cuando llega a la casa de Lázaro, ¿no? Sí. Le rocía yo creo que eso también va de acuerdo a lo Sí, que en la última cena. Era parte de la cultura. Era como
como darles bienvenida. Era parte de la cultura, era parte de la hospitalidad. Venía alguien de visita, viene cansado. Ajá. Y principalmente porque hoy día tenemos todo pavimentado, hermano. Sí. En los tiempos de Jesús no era así. En los tiempos de Jesús era más pueblo. Sandalias, todo empolvado de los pies. No vas a llegar a una casa empolvado o con los pies sudados, que es lo que hacían. Lo primero que hacía cualquier persona que llegabas a su casa, te lavaba los pies. Cualquier persona, era parte de la cultura. Los que los lavaban eran los siervos, los sirvientes. Los sirvientes en este caso era un poquito diferente lo que es una familia tradicional, ¿verdad? Sí. Tenían sirvientes, cada persona, cada familia tenía sirvientes, y los sirvientes eran los que hacían esa función. Y Jesús, en este momento, acuérdense, si nosotros ponemos atención, ¿Jesús tenía casa? No. De hecho, Él lo describió, ¿verdad? Que Él no tenía ni siquiera dónde. Entonces, no estaban en la casa de Jesús. ¿En dónde estaban? En la casa de Marcos, creo que estaban allí, que fue el que les prestó un tapanco para que hicieran sus... Entonces, ¿quién tenía que lavar los pies a quién? Los sirvientes. Alguno de los discípulos es quien tuvo que lavarle los pies a Jesús. Pero ¿qué pasó? Fue al revés. Entonces, vemos el ejemplo de humildad de Jesús al servir. ¿Fue humilde? Sí. Sirvió, y la forma en que lo hizo fue humilde. Y si la vida de Jesús nos llama a servir, ahora usted y yo tenemos ese deber de servir. ¿A quién? Si lo queremos ver así, a nuestro prójimo. Servir a nuestro prójimo. Y la forma en que lo hacemos tiene que ser humilde. Hay muchas formas de servir, hermanos. Yo les puse un ejemplo, dile, hermano, ¿cómo me sirvió? Puso 20 pesos en mis manos. Que para él era todo, pastor. Es lo que tiene más. Exacto. Y eso es algo que no olvido. Sí. Es algo que no olvido. Sí, porque si lo hubiera dado una persona acomodada, yo creo que ya les acordaba de eso. Entonces, sí, hermano, hay diferentes formas de servir. ¿Cómo puedes servir tú? Podría ser la pregunta. No lo sé. A veces ha habido algunas personas que me han regalado $1,000 pesos. un peso, un pantalón o una camisa. Y hay otros que me han regalado camisas que ya no sirven, que están rotas. De esos no regalen, hermano. Eso no es una forma de servir. Eso no es una forma de servir. Y le doy una recomendación. No. Si usted va a servir, y le digo porque nos pasa. La semana pasada fui a un lugar, me dijeron que fuera a recoger una bolsa de ropa. Y hermanos, fui a recoger la bolsa y así como la recogí, la revisé, la eché a la basura. ¿Saben por qué? Porque era ropa llena de pelos de gato. Entonces, si vamos a servir, que sea de una buena manera. Hermano, si usted va a obsequiar algo, que sea algo que la persona aproveche, que sea algo que la persona le sea útil. Que agradezca, pastor. Que sea algo que nazca. Y hermanos, de verdad, no cuesta. No. Y si es una forma de imitar a Jesús, háganlo de esa forma. Entonces, primer punto, ¿cómo fue Jesús en su servicio? ¿Cuál fue su actitud? Humilde. Humilde. Dispuesto y humilde. ¿Sale? Número 2, vamos a ver el punto número 2. Número 2, la disposición. La disposición de Jesús a lavar los pies. Y rápidamente vamos al verso 10 y verso 11 también. Se los voy a leer yo aquí, verso 10 y verso 11. Pero Jesús le contestó: el que está recién bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está todo limpio. Y ustedes están todos limpios, aunque no todos. ¿Cómo que no todos, Jesús? ¿Quién no está limpio? ¿Quién? Y dijo, no están todos limpios, porque sabía quién lo iba a traicionar. ¿Quién no estaba limpio? ¿Quién? ¿Por qué? Porque lo iba a traicionar. Ahora, entonces, vamos encontrando el hilo a la historia, ¿verdad? Jesús, el segundo punto, la disposición de Jesús de lavar los pies. ¿Los pies de quién? ¿De aquellos que sí son sus amigos? No. O si lo queremos ver, los pies de aquellos que son sus enemigos.
Pero si encontramos un calificativo muy directo, los pies de un traidor, Jesús dispuesto a lavar los pies de un traidor. Sí. A ver. Este Jesús como que está loco. Es el dueño de todo. Dobla sus rodillas para servir a gente que ni le va a agradecer, que lo va a traicionar. Aparte, sabe que alguien le va a dar un beso de traición. A ese también le lava los pies. Y la respuesta es sí. Por eso es que estamos viendo la vida de Jesús. Sí. Eso hace también con un traidor. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Que la humildad de Jesús, hermanos, no era cualquier humildad. Era una humildad verdadera. ¿Y por qué decimos verdadera? Porque la humildad verdadera no tiene favoritismo. A ver, hermano Gabriel, como usted es mi cuate, usted sí, véngase para acá. Hermana, como usted no me lleva bien con usted, no, hermana, usted hágase para allá. La verdadera humildad no tiene favoritismo. Jesús, en humildad, con la misma actitud, le lavó los pies, aún sabiendo de aquellos discípulos que sí estaban por amor con él, y lavó también los pies de aquel que lo iba a traicionar. En la misma actitud, en la misma disposición, en la misma conducta, lavó los pies tanto del traidor como de los que sí estaban de su lado. ¿Por qué? Porque lo que vemos en la vida de Jesús es que el servicio, o a la hora de servir, cuando hay humildad, el favoritismo sale sobrando. Sale sobrando. No es que haya primeras filas o que haya, como dicen, las salas VIP, ¿no? No hay de eso. Con Jesús no hay favoritismo. No había diferencia. No hay diferencia, hermano. Jesús no tiene favoritos. Jesús nos ama a todos por igual. Con Jesús no es que, pues el hermano Carlos, porque si se dan cuenta a veces nosotros como que, quién sabe de dónde sacamos, no, hermano, bueno, usted por mí que está más cerca de Dios. No, Dios no tiene favoritos. Dios derribó la pared intermedia que impedía nuestra relación con Dios para darle acceso ¿a quién? ¿A solamente el que lee la Biblia? No. Tanto el hermano Gabriel puede llegar directamente a la presencia de Dios, tanto a la hermana Gema, tanto Carmelita, tanto a la hermana Blanquita, tanto los niños podemos llegar directamente con Dios. Nadie tiene tarjeta de preferente para que pase directo. Nadie. Todos. Dios, en su gran amor, nos da la gracia para que lleguemos hasta su presencia. No hay ningún favoritismo ante nuestro Dios. Entonces, no hay favoritismo. El siervo humilde, un siervo humilde, hermanos, no elige a quién servir. Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. No hace eso. ¿Qué hace entonces? Bueno, sirve, porque eso es parte de su naturaleza. El siervo es libre de prejuicios y por eso su libertad, la libertad que tiene en Cristo, le permite servir a todos por igual, sin favoritismo. Ahora, toda la vida, hermanos, de Jesús es un ejemplo. Toda la vida de Jesús es un ejemplo de lo que significa el servicio. Lo hizo con el traidor. Toda la vida de Jesús está resumida en servicio. Aún a los traidores. Y a lo mejor esto nos pega un poquito a nosotros. Yo en lo personal, yo creo que a mí me cuesta trabajo a lo mejor cuando, digamos, o por poner un ejemplo, si tuve algo con alguien, me cuesta trabajo, a mí. Sí. Me cuesta trabajo en el sentido de que como que evito hacer eso. Pero gracias a Dios que estamos aprendiendo de la vida del maestro, del siervo perfecto, que es Cristo. Y eso debería de quitar las barreras. Y por eso es que el tema se llama, la vida de Jesús me llama ¿a qué? A servir. La vida de Jesús nos llama a servir.
Vamos a ver el número 3. Aquí les voy a pedir a algunos de ustedes que me ayuden con las lecturas. El punto número 3 es: la vida de Jesús es un modelo de servicio y humildad. Toda la vida de Jesús es un modelo de servicio y humildad. ¿Cómo sabemos esto? Hermana Gemma nos ayuda con Filipenses 2, 5, 8. Filipenses 2, 5, 8. Vamos a ver por qué toda la vida de Jesús es un ejemplo de humildad o un modelo de humildad y de servicio. Toda su vida. Filipenses 2, 5, 8. Cuando lo tenga, hermana, nos ayuda. ¿verdad? Capítulo 2, hermana, versos 5 al 8. Capítulo 2, versos 5 al 8. Adelante, hermana, por favor. Hallaba pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Listo. Siendo Dios, no dijo yo soy Dios. Lo que decíamos de teniendo la autoridad, sabiendo que tenía la autoridad, dijo soy Dios. Y, a ver, tú sírveme, tú lávame los pies, y tú ráscame por acá la costilla, y tú a ver por acá hazme cosquillas con una pluma. No dijo eso. Dobló sus rodillas y no sirvió. Siendo Dios, se despojó de sí mismo. En condición de hombre se hizo obediente. Hasta la cruz fue obediente. Entonces, toda la vida de Jesús, hermanos, es un ejemplo de humildad y de servicio. Se despojó de sí mismo, se hizo hombre para que usted y yo podamos tener lo que hoy tenemos, salvación. Ese es Jesús. Número 2, Lucas 2, 1, 7. Lucas 2, 1, 7. Evangelio de Lucas, capítulo 2, 1, 7. Se los voy a leer, si todavía no lo encuentra, usted vaya escuchando. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret y de Judea, y de la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Recuerden, toda la vida de Jesús un ejemplo de servicio y humildad. Primero, servicio siendo Dios. No escatimó ser igual a Dios, se humilló a manera humana para servirnos, para traernos salvación. Vemos su nacimiento. Un niño, como cualquier otro niño. Nació, le pusieron pañal y no había nadie más. Solamente papá y mamá. No hubo doctor, no hubo doctora, no hubo enfermero, no hubo enfermera, no hubo camilla, no hubo la enfermera que le pusiera, que le cortara el ombligo, ¿verdad? No, como cualquier otro niño. Humildemente. Siguiente, Juan 13,
verso 13 al 15. Se los voy a leer. Juan 13, verso 13 al 15. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy, dice Jesús. Pues si yo, el maestro, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué dice entonces Jesús ahora? Jesús nunca le pidió a sus discípulos, y nunca te va a pedir a ti o a mí, que hagamos algo que Él nos imponga, o algo que Él primeramente no haya hecho, que no haya puesto el ejemplo, que no haya modelado. Por eso es que estamos viendo la vida de Jesús. Jesús no nos va a pedir algo que Él primero no haya hecho por nosotros. Está pidiendo esto porque Él primeramente lo ha hecho, ha servido, ha lavado los pies de sus discípulos, y nos pide que en la forma que ha servido, dice, ejemplo les he dado. Ahora ustedes también sirvan a sus hermanos, sirvan a su prójimo. Y esta es entonces la vida de Jesús. Vamos a leer ahora Lucas 19, 28 al 35. Lucas capítulo 19. Vamos a leer del verso 28 al verso 35. Mientras ustedes lo encuentran, se lo voy a ir leyendo. 19, 28 al 35. Dice la palabra de Dios. Dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén. Y aconteció que, llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Esta palabra pollino es un asno o un burro. Entonces es un asno o un burro. 31. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron, porque el Señor lo necesita. Verso 35. Y le trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús en sí. La manera en que Jesús entró a la ciudad de Jerusalén, hermanos, fue montado en un burro. Fue montado en un burro. Lo más humilde, ¿no? Lo más humilde, hermanos. Ahora, esto es algo muy interesante. ¿Por qué Jesús? Y noten cómo se los voy a decir. Fue montado en un burro. Pregunta, ¿a poco no existían caballos? No, sí existían caballos. Pero ¿por qué en un burro y por qué no en un caballo? Que en este caso era lo usual. Lo usual en ese momento. Para la realeza. La realeza era distinguida por montar caballos. La realeza. Ahora, no olvide que estamos hablando de Dios, de la humildad de Jesús. ¿Merecía ir en un caballo? Sí. O en carruaje. En un carruaje, porque lo merecía, hermanos. Pero el hecho de que fuera montado en un burro es por la humildad. Él no es como los gobernantes de hoy, que entran y no, la austeridad, y ahora vamos a bajar esto, y de repente le filtran los videos y hasta los zapatos les limpian, hermano. El salón de belleza. Y hasta el salón de belleza, su oficina por ahí. O de repente, no, que camionetas blindadas y que quién sabe qué. No, Jesús no era así. Jesús es el único, hermanos, que sí pudo, si Él hubiese querido, obligarme a mí, que yo le pague impuestos, que usted haga lo que Él quiera. Se lo impone, porque Él es Dios. Y siendo Él Dios, nos muestra humildad solamente y servicio. Entonces, esta parte de que Él fue montado en un burro tiene un significado.
Hay un comentarista que se llama William Barclay. Él en uno de sus comentarios de los evangelios explica por qué Jesús iba montado en un burro y dice lo siguiente. Dice que en esta época Jesús fue montado en un burro porque era símbolo, esto fue símbolo de que Jesús estaba entrando en la ciudad en son de paz. Ajá. Es símbolo de que Jesús estaba entrando en la ciudad en son de paz. En son de paz. Símbolo. Jesús montado en un burro, porque esto representa que Jesús va llegando a esa ciudad en son de ¿qué? De paz. En son de paz. Ajá. En esta misma época, hermanos, en esta misma época, el caballo, dice William Barclay, el caballo se usaba para ir en son de guerra. De guerra. Jesús no va en un caballo porque Jesús no va a hacer guerra. Jesús va en son de qué? De paz. Ajá. Entonces, Jesús en su primera venida, cuando Él vino a esta tierra, trajo un mensaje de ¿qué? De paz. De paz, de paz. Ahora, ¿por qué decimos de paz? Porque Jesús vino a reconciliar, note, Jesús vino a reconciliar al hombre con Dios. A reconciliar. Que Cristo en la cruz quitó, derribó la pared que nos hacía enemigos por el pecado. Y abrió un camino para que todos podamos ir o recurrir a Dios en paz. Él estableció la paz ¿con quién? Con Dios. Cristo estableció la paz. Ahora, eso es lo que entonces podemos ver nosotros. Jesús montado en un burro, ¿por qué? Porque viene en son de paz. No vino en un caballo, porque si hubiese venido en un caballo, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar? Era un símbolo de ¿qué? De guerra. Ahora, ojo. Pero no significa, hermanos, no significa que Jesús siempre va a hacer eso. Si usted lee el libro de Apocalipsis, dice que el retorno de Jesús, la segunda venida de Jesús a esta tierra, ¿en qué va a venir? Montado en caballo. Va a venir montado en un caballo, ojo, no se me distraiga, va a venir montado en un caballo. ¿Qué significa la venida de Jesús? Que va a venir ahora en son de ¿qué? Aguas, aguas. Jesús ya no va a regresar en son de paz. Jesús ahora viene En son de guerra. viene en son de guerra. Guerra para los enemigos, pero en paz con su pueblo. Estos son de los míos, vénganse para acá, ustedes son yo voy adelante de ustedes. Viene en son de paz. En el burro era símbolo de son de paz, ¿vale? Entonces vino a reconciliarme a mí. Yo cuando me agarré a patadas con Dios, hermanos, soy un pecador. Soy un pecador. Y mis pecados me hacen convertirme en enemigo. ¿De quién? De Dios. Y Cristo vino a reconciliarnos con Dios. ¿Cómo? ¿A dónde llevó nuestros pecados Cristo? Al fondo del mar. ¿Y cuándo se acuerda de ellos? ¿Cuándo me pasa la factura? Y cuando dice, me preparas unos taquitos al pastor porque voy a ir, acuérdate que yo morí por ti. O me preparas un ponche, o haces esto por mí. Nunca. Entonces Jesús, un ejemplo de humildad y de servicio. Ahora, si pudiéramos resumir la vida completa, hermanos, completa de Jesús, es en la siguiente, hermanos, en una sola frase, que describe el liderazgo completo de Jesús en una sola frase. ¿Alguien que me ayude a leer rápidamente en Mateo capítulo 20, verso 28? Mateo capítulo 20, verso 28. ¿Alguien que me ayude con la lectura? Solamente es un verso. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20.
verso 28. Aquí encontramos la vida de Jesús resumida en una sola frase. Como el Hijo del Hombre no vino para ser siervo, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ok, esta es la vida de Jesús resumida. El Hijo del Hombre, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir. Jesús no vino para ser servido, sino que vino para Servir. y dar su vida para rescatarle. Para rescatar. Para rescatar. En eso se resume la vida de Jesús. Servicio y humildad. Entonces, la vida de Jesús honró a su Padre, y cuando Jesús sirve y obedece en humildad, miren lo que Dios le dice. Filipenses 2, 9 al 11, se los voy a leer yo. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Dice la palabra de Dios lo siguiente: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Ahora, a manera de pregunta, ¿qué es lo que espera Jesús de tu vida y de mi vida? ¿Qué es lo que espera Jesús de mi vida y de tu vida? ¿Estamos viendo la vida de Jesús de servicio? Pero mira lo que dice el verso 15. Vamos a terminar con esta frase de Jesús. ¿Qué es lo que espera Jesús de tu vida y de mi vida? Ya hemos visto su vida de Jesús, humildad y servicio, y nuestro tema es la vida de Jesús me llama a servir, a hacer algo. Mira lo que dice el verso 15. ¿Alguien me ayuda del capítulo 13 de Juan? Para responder esta pregunta, ¿qué es lo que espera Jesús de mí? Verso 15 del capítulo 13 de Juan. ¿Qué capítulo dijo, perdón? 13, verso 15. Ajá. Y con esto terminamos. Adelante, hermana, si lo tiene. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho con vosotros, también hagáis. Una vez más. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Se lo voy a leer una vez más y que escuchen. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Una vez más. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Respondiendo a la pregunta entonces, ¿qué es lo que espera Jesús de mí? Hablando de servicio, Jesús espera que tú sirvamos como Él sirvió. Jesús espera que yo sirvamos como Él sirvió. ¿Por qué? Bueno, Él lo está diciendo, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, tú hagas lo mismo. Jesús espera que le sirvamos o que sirvamos a los demás como Él nos ha servido. Ahora, pero eso es bien difícil, sí. Pero escucha esta frase.
El que sirve como Jesús no cuestiona ni el servicio ni a quién le sirve, porque su servicio no tiene que ver con la persona, sino con Dios, que es a quien Él le sirve. Lo voy a repetir. El que sirve como Jesús no cuestiona ni el servicio ni a quién le sirve, porque su servicio no tiene que ver con la persona, sino con Dios, a quien Él sirve. Ese es Jesús, el modelo perfecto de servicio. No vino para ser servido, sino para servir. ¿Es digno de imitar el ejemplo de Jesús? Sí. ¿Te gustaría servir? ¿Te gustaría servir a Jesús? ¿Cómo? Hay muchas formas. Pero no te voy a decir de qué forma lo vas a servir. Lo que sí te voy a decir es lo siguiente. Los mismos evangelios dicen lo siguiente, que Jesús dijo lo siguiente. Jesús dijo que cualquier cosa que tú y yo hagamos para el reino de Dios, aun sea este un vaso de agua, aun sea un vaso de agua que tú sirvas a alguien, Dios promete que ese vaso de agua que tú das a alguien no va a perder su recompensa. En otras palabras, ¿nos conviene servir? Sí, si así lo queremos. Y añade que cualquier cosa que tú y yo hagamos por alguno de sus pequeños, por alguno de sus hijos, es como que si lo hiciéramos a Dios. Y dice el mismo texto, pero Señor, ¿cuándo te vimos encarcelado? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos necesitado? ¿Cuándo te vimos que no tenías? ¿Cuándo, Señor? Y Jesús mismo responde, dice, por cuanto lo hiciste a alguno de mis pequeños, de cierto te digo que lo hiciste a Dios. Qué bonito es que tú puedas hacer algo por Él, que podamos hacer algo por Él. Y que quien te lo tome en cuenta no sea Él, sino que quien te lo tome en cuenta y te lo pague sea Dios. La vida de Jesús nos inspira a servir, nos llama a servir. Como siervos de Dios, como hijos de Dios, tenemos una responsabilidad y es servir a nuestros hermanos. Así que vamos a orar ahí donde tú estás. No te levantes, ponte así, quédate sentado. Padre, gracias.